vivido muchas experiencias, muchas cosas, ¿verdad? Y todo eso, lo más importante a veces es los momentos antes en que la persona va a partir de esta tierra. Y sus palabras quedan muchas veces muy grabadas en nuestra mente. Tal vez todo lo que ha pasado a veces se resume muchas veces en las palabras que dan, o normalmente una persona que va a partir tiende a dar las últimas recomendaciones antes de partir. Y estaba pensando en eso, y creo que dependiendo de la relación de esa persona, es la importancia de sus palabras. En el caso de nosotros, si uno de nosotros ha perdido un ser querido y ha tenido la oportunidad de escuchar sus últimas palabras, creo que eso llevamos en esta tierra como una encomienda importante en nuestras vidas, como una meta para cumplir, ¿sí? Yo recuerdo algunas palabras de mi papá que marcaron y que me dan un norte en cuanto a mi familia. Entonces estaba pensando en eso, en lo que vamos a estudiar hoy día en cuanto a las últimas palabras de Jesús en esta tierra antes de ascender, después de su resurrección. Y creo que no entendía varias cosas hasta que estaba estudiando estos pasajes, pero creo que de la misma manera, mucho más importante que la de un padre, deben ser para nosotros las últimas palabras que Cristo les dio a sus discípulos antes de subir. Y nosotros podemos ver eso, justo leíamos hoy día una de esas en la lectura bíblica en Mateo capítulo 28. No vayan por ahí, rápido voy a pasar por algunos textos. En Mateo capítulo 28, ustedes saben, está llamado en algunas versiones, yo tengo mi Biblia sin títulos, ¿no? Sin separaciones. Pero en algunos de ustedes sí tienen separaciones y en esas separaciones dice como la gran comisión, ¿sí? Entonces, y es interesante las últimas palabras que Mateo, por ejemplo, en los evangelios registra, donde en Mateo 28 leíamos hoy día, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es como Mateo, y después de eso dice la Biblia que Jesús ascendió. Marcos lo hace de una manera más resumida, pero desde otra perspectiva, y dice en Marcos capítulo 16, verso 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Lucas no lo dice directamente como un mandamiento, pero recuerdan ustedes en los últimos capítulos de Lucas, cuando Jesús está caminando con estos caminantes rumbo a Emaús y les va a empezar a hablar, va a hablar de la misma manera en sus últimos capítulos acerca de la predicación del evangelio y de hacer discípulos. Y les va a decir, eso estaba escrito, y por tanto, cuando venga el Espíritu Santo van a recibir poder y van a predicar el evangelio, van a bautizar. Juan no relata. Recuerdan, en el Evangelio de Juan solo se puede ver lo que Jesús le habla a Pedro de manera específica acerca de cómo él iba a morir por la causa de Cristo. Pero es Lucas que en el libro de Hechos, una vez más, vuelve a hablar de este mismo evento cuando Jesús ha resucitado y va a ascender a los cielos y condensa todo en una palabra que resume toda la comisión de Cristo, su última palabra de Cristo. Y es ahí, aunque dije que abran en Lucas 6, pero un momento podemos ver en en Hechos capítulo 1, que es Lucas, también el mismo autor del Evangelio de Lucas, es el autor del libro de los Hechos. Y en el capítulo 1, ¿sí? Lucas está hablando acerca de la ascensión de Cristo y sus últimas palabras, y les dice así. Voy a leer desde el 7, Hechos capítulo 1, verso 7, dice, y les dijo, no os toca a vosotros. Le hicieron una pregunta acerca si va a restaurar el reino en esos tiempos, y él les responde, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A menudo cuando yo pensaba en esta palabra de testigos, simplemente pensaba en el hecho de la predicación evangelística del evangelio, ¿no? Pero vamos a ver a lo largo de este sermón que ser testigo es mucho más que eso, aunque primariamente es exactamente eso. Y me seréis testigos. Y ser testigo tiene que ver con
dar testimonio o hablar de algo o de alguien del cual se tiene conocimiento, ya sea por haber oído, visto o tocado. Una buena definición de dar ese testimonio está en 1 de Juan capítulo 1, donde está hablando Juan y dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Tiene que ver con lo que uno ha visto, lo que uno ha oído, lo que uno ha tocado, y anunciar y dar testimonio de eso, primariamente, pero no solo eso. Pero hoy nos vamos a centrar un poco más en eso. Pero me llamaba mucho la atención por esta palabra que Lucas utiliza para resumir todas las últimas palabras de los evangelios de Mateo, de Marcos, en una sola palabra. Jesús, antes de irse de esta tierra, les dijo a sus discípulos: quiero que sean mis testigos. Mis testigos. Y eso es lo que leemos en Hechos, donde dice: y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ser testigo. Y sin duda, algo que me gustaría recordarles a ustedes es, cuando nosotros pensamos en esta palabra y ser testigo del Señor y recorrer, como decía, desde el lugar más cercano, como dicen Hechos, desde toda Jerusalén, toda Judea, y la idea es que de lo más cercano tuyo vas yendo más lejos. Yo creo que cuando pensamos en esa palabra testigo, y pensamos en uno de los personajes bíblicos del Nuevo Testamento que ha ejemplificado mejor esta palabra, sin duda es el apóstol Pablo. Desde su inicio, cuando él está dando testimonio de su conversión en Hechos capítulo 22, cuando está hablando acerca de su conversión, Pablo dice lo siguiente en el versículo 14: el Dios de nuestros padres, le está hablando, está relatando cómo Ananías, el que le puso las manos para que recobre la vista, porque al entrar en Damasco él quedó ciego, como recordarán, y está diciendo Pablo, está recordando eso Pablo, y dice: Ananías me dijo, y él le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, y veas al justo, y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo, y a todos los hombres de lo que has visto y lo que has oído. Y el mismo relato de su testimonio, después de su conversión, la primera vez que él va a relatar su testimonio, él lo relata diciendo: el Señor me ha escogido para que sea instrumento suyo. Entonces, sin duda, a lo largo de todo el Nuevo Testamento, una de las personas que más vivió este término como testigo del Señor fue el apóstol Pablo. Pero hoy no vamos a hablar del apóstol Pablo. Lo que es interesante, y lo cité a Pablo y mencioné a Pablo, porque si le preguntaríamos a Pablo de la persona que hoy vamos a hablar, es interesante cómo Pablo define a esta persona en una sola palabra. ¿Sí? Pablo define, y hoy día vamos a hablar de Esteban, pero Pablo tiene un adjetivo solamente para Esteban. Y el adjetivo que Pablo le pone a Esteban es, cuando dices: ¿qué piensas de Esteban? Y Pablo dice: él era un testigo del Señor. Él era testigo del Señor. Y eso está en el capítulo 22, otra vez, cuando Pablo está relatando su conversión y está hablando de Esteban. En el versículo 20 dice: y cuando se derramaba, está hablando Pablo de la muerte de Esteban, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que estaban ahí. Esteban. Hoy vamos a hablar de Esteban. Y creo yo que si hay alguien que entendía y vivió lo que realmente es ser un testigo, Pablo está hablando de Esteban y decir: él realmente era el testigo del Señor. Cuando pensaba en este término, como he dicho, al principio yo pensaba que testigo tiene que ver netamente con ir y predicar el evangelio y algo así. Pero como vamos a ver, Pablo fue designado por el Señor para que sea testigo. Y Pablo no solo predicaba, sino discipulaba, levantaba iglesias. Testigo es un término amplio. No solo tiene que ver con predicar el evangelio, pero primariamente tiene que ver con eso. Entonces Pablo, refiriéndose otra vez a Esteban, se refiere a él como el testigo del Señor. Ese es el término que Pablo le ha dado a Esteban, y Pablo entendía lo que estaba diciendo porque él lo vivió. Entonces, por eso nosotros tenemos en nuestro título Esteban, testigo del Señor. Hoy vamos a hablar de Esteban, un hombre que un ministerio fue muy corto,
Tal parece, aunque en la Biblia no se dice, pero Esteban murió muy joven. Era joven Esteban cuando murió. Después de su selección, que vamos a ver más adelante como diácono, ¿no? Que era para atender a las mesas, unos cuantos días de ministerio, y ahí acabó su vida. Algunos piensan que si Esteban hubiera vivido más tiempo, hubiese sido igual o mejor que Pablo. Y eso lo vamos a ver en algunas cosas que Pablo mismo escuchó de Esteban. Hoy vamos a hablar de Esteban, y ahí ustedes tienen en su boletín la verdad principal. Dice la verdad principal: hemos sido llamados a ser testigos del Señor, para lo cual trabajamos en nuestro carácter, buscamos oportunidades para dar a conocer el mensaje y nos animamos con aquel día de nuestro gran encuentro con nuestro Señor. Y todo esto es sacado acerca de la vida y la obra de Esteban. Ya continuando, ya con Esteban, y ahora sí vámonos a Hechos capítulo 6, donde va a aparecer Esteban. Hechos capítulo 6. En la vida de Esteban nosotros podemos ver 3 características de un testigo del Señor. Y como he dicho, el sermón de hoy día tiene que ver con Esteban, y la verdad principal dice que hemos sido llamados a ser testigos, y eso está en Hechos 1:8, donde dice Jesús: y cuando venga el Espíritu Santo, recibiréis poder y me van a ser testigos. Y eso por extensión también es para nosotros. Y nosotros encontramos a Pablo diciendo: Esteban fue testigo del Señor. Y si ustedes quieren ser testigos del Señor, pues miren la vida de Esteban e imiten su vida. Hay 3 cosas en la vida de Esteban que nosotros vamos a ver hoy día, que son 3 características que todo testigo del Señor debe tener. De paso, pienso que una de las razones por las que la secta, los testigos de Jehová, escogieron ese nombre es porque entienden un poquito también la magnitud de esta palabra testigo de Jehová, aunque no es de el Jehová de la Biblia, es de otro, ¿no? Pero ellos tomaron este nombre, porque no solo tiene que ver, y aunque ellos lo ejemplifican yendo a veces de puerta en puerta, ¿verdad? Pero tiene que ver primariamente con esto, pero es mucho más amplio. Entonces, 3 características que nosotros vamos a ver en la vida de Esteban, y uno tiene que ver acerca, como está en su bosquejo, acerca del carácter de Esteban. Y ahí hemos puesto lo que uno debe ser. Después, también vamos a ver acerca del mensaje de Esteban, lo que uno debe conocer de la Biblia, de la palabra del Señor. Y después vamos a ver como último en cuanto a su victoria, es decir, su práctica y lo que uno debe hacer. Y estos 3 requisitos son indispensables en la vida de un testigo. A menudo he ido varias veces a compartir el Evangelio por varios lugares, pero me he dado cuenta mientras pensaba en esto que estas 3, por eso digo ahí, que estas 3 características son indispensables en una persona que, por así decir, quiere ser un evangelista o quiere ir a predicar el Evangelio: carácter, conocimiento y práctica. Muchas veces, y en este tiempo mucho más, donde parece haber un pequeño avivamiento en el área reformada, pero el tema tiene que ver más con conocimiento, ¿no? Cada vez son libros más pesados, que pueden hablar de cosas más profundas, pero no vemos mucho carácter. A veces vemos, o en los jóvenes en la librería o que vienen, yo veo a menudo mucho esto y digo, ellos tienen conocimiento. Pero la pregunta es, ¿tienen carácter? Es decir, ¿son piadosos? ¿Son hombres santos? Ya también por el otro lado hay personas que se pueden enfocar tanto en su carácter, en trabajar en su santidad, incluso en conocer las Escrituras, y se pueden pasar todo el tiempo hablando de la fidelidad a las Escrituras, pero nunca van y nunca predican, nunca hacen eso. Pero pueden hablar mucho acerca de su propia vida, de estudiar la Biblia, pero no van. Entonces, por eso estos 3 requisitos tienen que ver con un verdadero testigo. Carácter es lo que tú eres, el mensaje es lo que tú conoces, y la práctica y la victoria es lo que tú haces con eso. Y eso es un testigo, como Pablo definió a Esteban, tu testigo, ser testigos del Señor. Vamos a empezar con este primer punto acerca del carácter de un testigo. Y para eso vamos a estudiar obviamente la vida de Esteban, no con mucho detenimiento, porque vamos a ver que aunque es corto lo que se menciona en la Biblia, por así decir, cuando veamos su sermón, que tiene 53 versículos, ni 3 sermones de Pablo se pueden comparar con solo un sermón de Esteban. Es largo y no nos daría todo el tiempo, pero vamos a ver algunas cosas. Entremos al carácter de Esteban. Pero antes de entrar al carácter de Esteban,
veamos cuál era el contexto y lo que estaba pasando en Hechos capítulo 6. Desde el versículo 1 dice: en aquellos días crecía el número de los discípulos. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas de la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos de atender la palabra de Dios y servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe, y Esteban, lleno de la gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada los libertos, y los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Ahora, este es el contexto. Estaba creciendo la predicación, estaba empezando la iglesia, y en las cosas logísticas, como dice aquí, atender a las mesas, tenían que seleccionar a 7 varones. Y esto es interesante porque dice: no podemos descuidar la oración y la palabra para atender a las mesas. Escojan 7 varones y ponen los requisitos que deben tener estos varones. Y dice que tienen que ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿A quién encarguemos qué? Servir a las mesas. Servir a las mesas. Era para servir a las mesas. Y eso creo que es algo importante para pensar acerca de el estándar que ellos tenían acerca de lo que involucraba el servicio a Dios, sea de servir a las mesas o sea de predicar. Para servir a las mesas, estos son los requisitos. Búsquenlos. Y algo que es interesante al empezar es que no tardaron mucho en encontrarlos. ¿Sí? Y noten que los discípulos le están hablando a la multitud. No están hablando a líderes ni a algunos otros pastores o algunos líderes de otras iglesias. Está hablando a la multitud y dice: busquen estos 7 jóvenes. Y no tardaron mucho en encontrarlo. Estaban en medio de ellos y los encontraron, y encontraron estas características en medio de su congregación. Yo estaba pensando en esto, y esto ha sido difícil en este tiempo para estudiar esto, porque a veces es un poco incómodo o avergonzante, pero decía: pensemos en nuestra iglesia. Si nosotros tendríamos que decir: busquen a 7 varones llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, acá en la iglesia. Busquen en medio de ustedes. No sé si los encontraríamos tan rápido. Eso te habla del tipo de creyentes que tenían en ese momento. Y lo que nos va a sorprender y lo que nos debe llamar la atención es que cuando encontraron a Esteban, las características de Esteban eran mucho más del requisito. Si hay algo que Lucas quiere resaltar de Esteban, es que él era, hay una palabra que se repite muchas veces para hablar de la vida de Esteban, y es lleno de fe, lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo, lleno de poder, lleno de gracia. Sobrepasaba los requisitos. Joven en medio de la multitud, no había resaltado en nada, pero aquí estaba Esteban y era fácil determinarlo. Y ahora nosotros estamos viendo acerca del carácter de Esteban. Y vamos a ver cómo se veía en la práctica, porque cuando una persona dice: este hermano es lleno del Espíritu Santo, ¿y cómo nosotros decimos eso? ¿Qué vemos en la vida práctica, en el día a día para decir nosotros eso? ¿Qué vieron en Esteban para decir: este hombre estaba lleno de poder, lleno del Espíritu Santo? Y vamos a ir pasando uno por uno. Por ejemplo, se nos dice que Esteban estaba lleno de fe. Lleno de fe. Quiere decir que Esteban estaba mostrando su confianza en el Señor y una dependencia que era notoria para todos los que lo conocían.
Lo opuesto a una persona que es lleno de fe, tal vez nos ayuda a ver eso mejor, es una persona que está llena de dudas, llena de preocupaciones y llena de temores. Así no era Esteban. Esteban era un hombre que siempre estaba animando a otros a no preocuparse, a alzar los ojos a Jesús, llena de fe. Y lo más cercano, tal vez esta misma palabra que dice llena de fe, es la misma palabra que nosotros encontramos en Lucas capítulo 7, cuando Jesús está hablando de este centurión gentil. Cuando dice Jesús en Lucas capítulo 7, donde va a decir, os digo, y le decía a la gente, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, que lo había hallado en esta persona que era gentil. Y ustedes recordarán la historia que tenía su siervo que estaba enfermo y que había mandado para que le traigan a Jesús. Y él dice que ni yo mismo he ido porque no creo que soy digno de yo ir a tu presencia, ni que entres debajo de mi techo, solo di la palabra y mi siervo va a sanar. Y la idea de decir, y Jesús dice, este hombre no he visto su fe en todo Israel. Y la idea de eso es que este hombre entendía la capacidad y el poder del Señor. No necesitas ni venir, solo necesitas decir, Él va a sanar. Esteban era un hombre lleno de fe. También dice acá que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y obviamente cuando hablamos de eso que hemos visto ya en Efesios o alguna vez también ya estudiamos esto, tiene que ver con manifestar el fruto del Espíritu. Y eso está en Gálatas capítulo 5, cuando podíamos ver que Esteban era un hombre lleno de amor. Esteban era un lleno de gozo. Este era un hombre pacífico, paciente, benigno, bondadoso, mansedumbre. Tenía dominio propio. Esteban se veía así. Y por eso lo pudieron escoger. También dice que era un hombre lleno de gracia. Lleno de gracia. En el versículo 8 dice, Esteban era un hombre lleno de gracia. Dice, Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y esta palabra gracia se puede entender en dos maneras en este contexto. Lleno de gracia es similar a Efesios capítulo 2, donde dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. La idea es, por el favor de Dios somos salvos. Y la idea de Esteban cuando se dice que era lleno de gracia, quiere decir que era un hombre que el favor de Dios era notorio en su vida. Pero al mismo tiempo, cuando nosotros vemos en los evangelios la descripción de Cristo, que era un hombre lleno de verdad y lleno de gracia, también se puede entender que cuando Esteban predicaba la palabra o cuando abría su boca, lo hacía no solamente como algo frío, sino lo hacía con mucha gracia, con mucho amor, y eso se notaba en la forma en cómo hablaba. De la misma manera que cuando Cristo predicaba y los que le seguían a los fariseos empezaron a seguir a Jesús porque decían, Él enseña diferente. Y era porque Cristo no solo hablaba la verdad, sino también lo hacía con gracia. Esteban era un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu, lleno de gracia, y también dice lleno de poder. En el versículo 8 se nos muestra acerca de la capacidad, y vamos a ver ahí que no propia de Esteban, pero los milagros y los prodigios que Esteban hacía. Y es interesante porque se nos dice que a Esteban se lo seleccionó ¿para qué? Para que atienda las mesas. Y no es que eso descuidó y se pasó a Esteban a hacer milagros y se olvidó de lo que... No, él hacía eso, pero eso no lo limitaba a Esteban a usar los dones que Dios le había dado. Lleno de poder. Y algo interesante acá. En Hechos capítulo 1, en el versículo que leíamos, en el capítulo 1 y en el versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo había venido, ellos habían recibido poder y Esteban había empezado a hacer estas señales y estos milagros. Pero es interesante que en el capítulo 3, recordarán ustedes cuando Pedro y Juan están yendo en este pórtico y este hombre que estaba ahí, y tienen esta sanidad, y toda la gente piensa que es por mano de Pedro y de Juan que ha ocurrido esto. Entonces en el capítulo 3 y en el versículo 12, Pedro dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Pedro está diciendo, no, ese poder no es de nosotros. Ese poder viene por la fe, y va a decir el 16, que nosotros ponemos en Jesucristo. Que Dios nos está usando, y eso es exactamente lo que estaba pasando con Esteban. No era, aunque dice la Biblia acá, lleno de poder, pero era un poder que venía de Cristo. La idea es, recuerdan que solo Cristo es el único que tiene poder en sí mismo.
Y ese poder estaba siendo delegado a Esteban y Esteban estaba haciendo estas señales y estos milagros. Pero también se nos dice que Esteban era lleno de sabiduría. Y eso es interesante porque en el contexto dice en el versículo 10, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que les hablaba. Y la idea de eso, y como vamos a ver en toda su sermón, la idea es lleno de sabiduría, lleno de conocimiento de las Escrituras, la convicción y la gracia con la que Esteban hablaba. Y algo que otra vez me llama la atención acá. ¿Qué pasó? Esteban no les estaba haciendo nada a los fariseos, pero empieza el versículo 9 diciendo, entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamaba a los libertos, y los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Y eso es interesante porque él no los estaba molestando, por así decir. Esteban estaba haciendo señales, milagros, estaba sirviendo, y de pronto dice que se levantaron y empezaron a discutir con él. ¿Por qué empezaron a discutir con Esteban? Era obvio, porque estaban sintiendo ¿qué? Envidia, estaban sintiendo celos de Esteban y estaban notando que la gente cada vez más que tal vez venía a ellos estaba yendo con Esteban. Entonces empezaron a discutir con Esteban, pero dice que no podían discutir y no podían resistir la sabiduría, es decir, el conocimiento que Esteban tenía de las Escrituras. Ellos estaban muy incómodos. Ellos tenían un sistema religioso, pero había llegado Esteban y antes Cristo y los discípulos después, y los había empezado a incomodar. Y yo estaba pensando esta semana, como líderes de la iglesia o un pastor de la iglesia, a veces podemos hablar de la envidia o de los celos, de la incomodidad que hicieron los fariseos, exactamente lo mismo con Cristo para matarlo. Pero yo creo que tenemos que tener un poco de gracia y cuidado en esto porque nos estaríamos disparando en el pie. Porque creo que todos nosotros, en algún aspecto de nuestra vida hemos experimentado lo que aquí está pasando. ¿Qué haríamos nosotros como líderes o tal vez como pastor si viene un joven con muchas más limitaciones con nosotros, limitaciones, recursos, pero es un joven muy piadoso, que predica como ningún otro? No es normal decir qué bendición de Dios, qué desafío, qué ánimo a tu vida. Lo más normal más bien es sentir celos, envidia. Y a veces, si no controlamos eso, podemos llegar al punto de que cuando alguien me pregunte mi opinión sobre ese joven, ya sabemos lo que vamos a opinar. Eso es lo que estaba pasando acá. Los fariseos empezaron a ver en Esteban eso y empezaron directamente a discutir con Esteban, pero no podían porque él era un hombre lleno de sabiduría, tenía conocimiento, pero eso había incomodado su sistema porque ellos eran los que enseñaban la palabra de Dios en esos momentos. Y Esteban les había estado mostrando, sin hablar con ellos, sin decirles que ellos estaban mal, solo con su vida y su predicación, era obvio que ellos estaban viviendo en una religiosidad y estaban viviendo en una piedad que solamente era apariencias. Entonces, claramente Lucas empieza a mostrarnos, para ser un testigo tienen que ser como Esteban, tienen que trabajar en su carácter. Y Esteban era un ejemplo de carácter en cuanto a todas estas cosas que hemos venido aquí viendo. Pero algo que me preguntaba, y creo que no es algo nuevo o un nuevo descubrimiento en la Biblia, así ¿cómo llegó Esteban a tener este carácter? Y como he dicho, Esteban era joven, porque cuando empieza en el capítulo 7 dice, el sumo sacerdote entonces le dijo de las acusaciones que vamos a ver más adelante, esto es así. Y miren lo que Esteban empieza diciendo, dice, y él dijo, varones, hermanos y padres. Y era una costumbre de los jóvenes en ese tiempo referirse a los fariseos mayores, porque eran jóvenes, como sus padres. Esteban era un hombre joven, pero un hombre piadoso. Y vemos tanta ventaja, tanto provecho en su vida, aún en su corta edad. Y uno se pregunta, ¿cómo llegó ahí Esteban? Y algo mientras leí estos textos que yo encontré al estudiar esto que creo que nos puede ayudar, pero no es algo nuevo para nosotros, pero es interesante. Y eso está en el versículo 15.
Miren lo que dice en el versículo 15. Entonces la idea es, estaban discutiendo, no podían hacer nada, contrataron, dice, a falsos testigos para que lo acusen a Esteban delante del concilio, y ya llevándolo en el concilio, está ahí, y de paso, este concilio, este Sanedrín es el mismo que mató ¿a quién? A Cristo. Es el mismo. Y ahí está el concilio. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron vieron su rostro como el rostro de un ángel. Como el rostro de un ángel. Y aquí hay algo interesante. Es Lucas quien está escribiendo. Y si tú revisas su evangelio de Lucas, y lo que Lucas hablaba cuando describe en la resurrección de Jesús a los ángeles, tú vas a entender por qué Lucas en Hechos dice que cuando vieron su rostro de Esteban, vieron como el rostro de un ángel. Entonces hay que entender un poquito Lucas y cómo describía Lucas a los ángeles. ¿Y qué es la palabra más rápida que nos viene a la mente cuando dice, y vieron el rostro como de un ángel? Es resplandeciente. En Lucas, en la resurrección de Cristo, cuando las mujeres están viendo a los ángeles, dice que eran seres, y hoy día lo vimos también en Mateo, resplandecientes. Entonces ellos vieron un resplandor en la cara de Esteban. ¿Y saben qué es interesante? Que ni Esteban mismo se daba cuenta de que su cara resplandecía. Pero ellos vieron eso en pleno juicio de Esteban. Ahí estaba Esteban en el Sanedrín, en ese concilio, y lo van a juzgar, pero vieron su rostro, dice, resplandeciente. Y la pregunta es, ¿a qué nos recuerda esto? Obviamente esto nos recuerda a Éxodo capítulo 34, versículo 28, cuando Moisés está recibiendo los 10 mandamientos y está en presencia del Señor en el capítulo 34, verso 28, dice, y él estuvo, hablando de Moisés, allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, no bebió agua y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte de Sinaí con las 2 tablas de testimonio y en su mano al descender del monte. No sabía Moisés que su piel de sus rostros resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Y esto recupera Pablo en 2 Corintios capítulo 3 y verso 7 y va a hablar acerca de lo mismo y va a decir, y el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Y ahí Pablo va a intercambiar la palabra resplandor por gloria. Resplandor por gloria. Y en el versículo 18 de Corintios, de lo que estamos leyendo, dice, por tanto nosotros mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, como Moisés, su resplandor, su gloria, somos transformados de gloria en gloria a su imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, el rostro de Esteban estaba transmitiendo la gloria de la presencia de Dios. Y eso quiere decir que no hay nada nuevo bajo el sol. Esteban era como era por el tiempo que él pasaba en la presencia del Señor, al punto de que ellos podían ver el resplandor que ni Esteban mismo se dio cuenta que estaba en su rostro. Entonces Esteban tenía ese carácter. Pero ahora vamos a pasar a ver acerca de su mensaje y el conocimiento que tenía Esteban. De paso, hermanos, no vamos a poder leer todos estos 53 versículos y pensar en cada uno, no nos da el tiempo, pero si lo lees en casa y piensas en lo que Esteban y el conocimiento que Esteban tenía. Yo estaba pensando esta semana, es un buen resumen, pero Esteban no está pretendiendo hacer un resumen aquí de todo lo que es del Antiguo Testamento para apuntar todo lo que tenía que terminar en Cristo, pero el conocimiento de Esteban es algo que nos debe animar y desafiar a estudiar las Escrituras. Yo estaba pensando que a veces cuando pensamos en seminarios, pensamos que al seminario solo tiene que ir el que tiene que ser pastor o algo así. Y no estoy sugiriendo que todos vayamos a un seminario, pero lo que veo es que no solo se requiere carácter, sino se requiere conocimiento. Y alguna vez yo escuché a algún compañero del seminario, porque
estando ahí, le decía, ¿por qué has venido tú? ¿Por qué estás aquí en el seminario? Y decir, porque quiero conocer más a mi Señor. No porque quiero ser pastor ni misionero, sino porque yo quiero conocer más al Señor. Hablando en un seminario, pero pensaba en nosotros y el desafío que puede ser, otra vez, un joven así en medio de la iglesia, en su conocimiento de las Escrituras, su dominio del Antiguo Testamento. Estudiar la palabra, no solo porque quiero ser pastor o misionero, sino porque quiero conocer las Escrituras, quiero conocer a Dios mejor. Y cuando vamos viendo todo este sermón, este discurso que Esteban dio, podemos ver cuánto Esteban conocía las Escrituras siendo tan joven. Entonces es algo que espero que en casa puedan poder leer y decir y animarse a decir, tenemos que prepararnos mejor en esto. El hecho de los sermones los domingos, los estudios los jueves, pero a veces, hermanos, ni aún a eso llegamos algunos de nosotros. En lo poquito que se dé en la iglesia, ni aún a eso participamos. ¿Cómo vamos a pretender crecer en conocimientos si aún las cosas básicas de la iglesia no logramos atender? Esteban debe ser un desafío en ese aspecto también, en decir, hay mucho por conocer y hay que estudiar la Biblia. Y eso no se puede lograr netamente solo en un seminario, aunque ahí también lo podemos hacer, pero es el ánimo de poder prepararse, de conocer las Escrituras. Entonces, ya entrando al otro punto que es su mensaje, me llamó la atención algo. En el capítulo, después, primero lo van a acusar a Esteban. Contratan personas para que inventen cosas sobre Esteban. Y entre sus inventos, en el versículo 11 dice que le habían oído hablar palabras blasfemas en contra de Moisés y en contra de Dios. En el versículo 3 les decían estos testigos, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, es decir, contra el templo, la ley, y lo empiezan a acusar a Esteban. Y en el versículo 7, cuando ya está en ese concilio, en el capítulo 7, el sumo sacerdote le hace una sola pregunta a Esteban. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Es esto así? ¿Es esto así? Y otra vez no olviden que este es el mismo concilio que mató a Jesucristo. Este es el mismo concilio de corazones duros que no escucharon a Cristo y lo crucificaron. Y yo estaba pensando, ahora le hacen una pregunta a Esteban. Solo tenía que responder a esa pregunta y decir, no es así. Pero Esteban no responde eso, más bien dice, escúchenme. Y ahí empieza su discurso. Y estaba pensando en que Esteban estaba tan enfocado en Cristo y su mensaje, que hasta se olvidó que su vida corría peligro. Porque ya le habían traído arrastrando a este concilio, y encima si se animaba a decir algo más, era un hecho que lo iban a matar. ¿Qué estaba esperando Esteban? ¿Convencerles? Cristo no lo había logrado. ¿Qué estaba haciendo Esteban? Solo tenía que responder esta pregunta, pero Esteban da todo su discurso y me hacía pensar en algo. Esteban estaba buscando una oportunidad y su oportunidad había llegado. ¿Es esto así? Y empieza su discurso diciendo, escúchenme. Y hay tres cosas, de manera rápida, por el tiempo que nosotros vamos a ver en este discurso de Esteban, que Esteban quiere hacer y quiere hacer que ellos escuchen. Lo primero que Esteban quiere hacer es quiere responder a las acusaciones que le estaban haciendo. Lo segundo que Esteban quiere hacer es, quiere mostrar su maldad y su pecado de estos hombres que lo estaban acusando. O los que habían contratado a los testigos para que le acusen. Y lo tercero que Esteban quiere hacer es mostrar a Cristo. En pocas palabras, Esteban quiere compartir el evangelio con ellos. ¿Sí? Quiere mostrar a Cristo, a Dios, mostrar su pecado y después les muestro a Cristo. Y de Esteban dijo, es una gran oportunidad. Y Esteban va a empezar. Y una de las cosas que nosotros vemos desde el versículo 2 hasta el versículo 53, que es su versículo que es largo, uno se pregunta, ¿y por qué no fue al grano Esteban? ¿Por qué empezó hablando de Abraham, Moisés, José, los patriarcas, David? ¿Qué quería lograr Esteban? ¿Por qué Esteban no fue directamente al punto? Les dijo su maldad, les dijo él era Cristo. ¿Qué estaba haciendo Esteban? Y algo encontré, y de paso al último voy a leer algo de este autor, del doctor Martin Lloyd-Jones, y decía, no se olviden que Esteban era un hombre lleno ¿de qué? De sabiduría. Y en la sabiduría que Dios le había dado, Dios le guió a decir, si lo haces de manera directa, al grano, no te va. Es imposible, o sea, tu sentencia va a ser más rápida. Entonces Esteban usó la estrategia que usaba Cristo y que usó Natán cuando confrontó a David. ¿Recuerdan? No fue a David y le dijo,
tú has hecho esto. Le contó una historia, ¿no? Le contó una historia y le quería hacer ver en la historia a David quién era David. Cristo contó la parábola del hijo pródigo, la moneda perdida, la oveja perdida, para hacerles ver a los fariseos que ellos eran parte de su historia y quería mostrar. Entonces Esteban está haciendo lo mismo y dice Lloyd Jones en su cita acerca de la pregunta, ¿por qué Esteban dio un discurso tan largo? ¿Por qué no fue al grano? Lloyd Jones dice, porque a todos por naturaleza nos resulta mucho más fácil entender la enseñanza o un punto de vista cuando lo vemos ilustrado en la vida de alguna otra persona. Debido a que siempre tendemos a protegernos a nosotros mismos, podemos ver cosas erróneas en otras personas cuando no podemos verlas en nosotros mismos. Por tanto, una forma buena de hacer ver lo que es cierto de nosotros por naturaleza es verlo reflejado en otra persona. Y eso es lo que va a hacer Esteban. Esteban va a agarrar y a lo largo de este discurso les va a ir a decir, ¿se dan cuenta? ¿Me entienden lo que les digo? Y como los fariseos no eran estúpidos, se van a dar cuenta y van a entender. Y por eso, entonces, el primer propósito es mostrar que sus acusaciones delante de Esteban estaban mal. Segundo propósito es, voy a mostrar a través de ese discurso que ustedes son malvados, son pecadores. Y por último, les voy a mostrar a Cristo. Y empezamos con eso. Empezamos a hablar acerca de la defensa de Esteban de manera rápida. Le acusaron acerca de que él hablaba palabras blasfemas en contra de Moisés. ¿Sí? Y Esteban va a decir, miren lo que dice en el versículo 22. Hablando ya rápido para solo ir al punto, hablando de Moisés, el versículo más relevante está en todo su discurso que venía hablando, como he dicho, de Abraham, venía hablando acerca de Moisés, de José, los patriarcas, David, y en eso llega Moisés, y en el versículo 22 dice, hablando desde el 21, pero siendo expuesta mejor desde el 20, en aquel tiempo, dice Esteban mismo, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como a su hijo suyo, como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y sus obras. Este versículo debía haber sido suficiente para los que le estaban acusando para decir que Esteban estaba mostrando respeto y dignidad por aquel patriarca que ellos admiraban. Y saben, algo interesante, Moisés tenía cosas malas. Y Esteban se limitó a decir todo lo bueno de Moisés. Podía haber dicho también cosas malas, pero solo dijo todas las bondades y las virtudes de Moisés en este discurso. Lo primero, no les dijo directamente, pero al hablar así de Moisés, era obvio para ellos que él no estaba dando palabras blasfemas en contra de Moisés. Al mismo tiempo, en el versículo 37, Esteban reconocía que Moisés era un profeta enviado por Dios. Dice en el versículo 37 del capítulo 7, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. Es decir, Esteban está diciendo, yo reconozco que Moisés es profeta, yo reconozco que es poderoso en sus obras, sus palabras, era agradable delante del Señor. No hay blasfemia en los labios de Esteban en contra de Moisés, pero también lo habían acusado que iba en contra de la ley y en el versículo en contra de lo que ellos tenían como lo que Moisés había recibido. Y en el verso 38 del capítulo 7 dice Esteban, hablando de Moisés, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió las palabras, hablando de la ley, que dice las palabras de vida que darnos. Este texto otra vez hubiese sido suficiente para decir, yo no tengo problemas contra la ley. La ley fueron las palabras de vida que Moisés recibió. Por otro lado, le habían acusado acerca de que él iba en contra de las tradiciones y del templo de ese lugar. Y en el versículo 44, Esteban, hablando desde el tabernáculo hasta la construcción del templo de Salomón, les va a mostrar, como dice en el 44 del capítulo 7, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Y así va a empezar del tabernáculo hasta llegar al templo, para decir, yo no estoy en contra del templo. De hecho, el templo fue
un invento de Dios. Dios le ordenó a Moisés que haga esto. Entonces va a empezar con todo este discurso Esteban a mostrar que las acusaciones de las que le estaban acusando no eran verdaderas, pero no va de una manera directa, sino por medio de su discurso, al punto de que los que le están escuchando no pueden ver verdad en estos falsos testigos. Y después se le acusó de la blasfemia contra Dios. Y cuando uno lee todo su discurso, no encuentra una parte en la que Esteban blasfeme en cuanto a Dios. Entonces, por un lado, Esteban usa este discurso de una manera indirecta para mostrar que esas acusaciones no eran verdad. Pero ahora es el punto que Esteban va a agarrar. Porque primero es como, me gusta esta parte porque los que tienen el don de exhortación normalmente hacen esto, ¿no? Es cuando saben que tienen que ir a una persona porque hay un punto crítico que le tienen que decir algo directo, pero no van directo. Primero van, como Cristo y otros hacían, a hablar acerca de las virtudes, de las bondades de esta persona, ¿sí? Pablo hacía eso en Corintios. Recuerden en Corintios cuando va a decirles cosas muy duras y cuando empieza pero Corintios les dice, yo doy gracias por ustedes, ¿no? Cada vez que me acuerdo doy gracias porque ustedes... Y después de haberles dicho eso, les da lo duro, ¿no ve? Y Esteban está haciendo aquí lo mismo, ¿sí? ¿Ven que no estoy en desacuerdo con todo lo que me acusan? Pero ahora que ya he captado su atención, ahora yo voy a usar este mismo discurso para mostrarles su condición de ustedes. Y pasamos al segundo punto, que es mostrar su pecado. Mostrar su pecado. Lo primero que Esteban empieza en su discurso es el siguiente. Miren el versículo 2. Su primera palabra dice, y él dijo, varones hermanos, padres, oíd. Y dice, el Dios de gloria se apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Aram. El Dios de gloria. ¿Por qué dice eso? Porque ¿qué estaba pasando en el versículo 48, 49, 50 acerca del templo? Leemos el 48 y leemos el 49 y el 50. Dice, así está hablando acerca de si Dios puede morar en templos hechos por manos humanas. Y dice el 48, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Isaías 66, verso 1, verso 2. ¿Qué estaba pasando en los líderes de ese tiempo? Es que estaban limitando a Dios solamente ¿a qué? Al templo. Solo el templo. El templo es sagrado porque Dios no puede no puede adorarse, no puede encontrarse en otro lugar que no sea el templo. Y Esteban empieza su discurso diciéndole, ustedes están reduciendo a Dios, al Dios de gloria, al Dios de gloria. Ustedes son personas que han reducido al Dios de gloria. Y una de las cosas que nosotros podemos ver cuando predicamos el evangelio a otras personas es que es exactamente lo mismo que estas personas estaban haciendo en cuanto al templo. Las personas que no conocen a Dios normalmente tienen un Dios que no es el Dios de gloria, un Dios bien parecido a ellos. Han reducido a Dios a veces a una caricatura, como un Dios de amor o como ellos lo conciben. Y algo que podemos ver acerca de la acusación de Esteban a estos hombres es algo que nosotros también tenemos que entender cuando le estamos predicando a un inconverso, que esas personas igual hacen lo mismo. La grandeza, la gloria de Dios reducen a alguien semejante a un ser humano como ellos. Y eso es lo que estaban haciendo ellos. Estaban pensando solamente en el templo. Solo el templo es importante. Y Esteban empieza diciendo el Dios de gloria. El Dios de gloria. Y por otro lado, Esteban le está diciendo algo que por el tiempo no nos va a dar. Pero el primer templo lo quería construir David, ¿recuerdan? Pero lo construyó su hijo Salomón. Pero cuando Salomón estaba entregando el templo, ¿qué dice? Él mismo reconocía, ¿acaso el Dios de gloria puede morar en cosas, en templos hechos por manos? Ni los cielos lo pueden contener. Lo mismo lo que acabamos de leer, que es una cita de Isaías, donde dice que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Ellos reconocían que el Dios del universo podía morar en algo hecho por nosotros, la grandeza de Dios, pero estos fariseos del tiempo de Esteban habían reducido todo al templo, todo el templo. Y por eso decían, lo acusaban de eso a Esteban. Por otro lado, Esteban quería mostrarles acerca de la ley con estos versículos. Los fariseos de ese tiempo habían reducido la ley a simple hecho de decir, yo he cumplido esto, yo he hecho esto, yo no he hecho esto, yo no he hecho esto. Y eso es exactamente lo que nosotros también vemos a veces en las personas en el mundo. Ellos creen que son buenas personas porque
porque no he matado, no he violado, no le hago daño a nadie. Exactamente el mismo corazón en diferentes circunstancias. Entonces Esteban les tiene que decir que el propósito de la ley tiene que ver no con la prohibición netamente, sino con el espíritu de la ley. El propósito de la ley era para que puedan amar de mejor manera a la ley, y por eso en el versículo 53 del capítulo 7 les va a decir: ustedes no guardan la ley. Ustedes dicen que guardan la ley, pero no guardan porque se remiten a la letra de la ley. Es decir, ustedes dicen no matar, no he asesinado a nadie, pero con sus corazones viven en odio. No cometerás adulterio, pero con sus ojos están codiciando. Habían perdido el sentido de la ley y el propósito de la ley. Por otro lado, le acusaban a Esteban de no tomar en cuenta las enseñanzas de Moisés, y Esteban va a volcar la mesa y les va a decir: son ustedes los que no toman en cuenta a Moisés. En el versículo 27 del capítulo 7 dice: entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Lo mismo dice en el 37. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. Si le creerían a Moisés, entenderían que este versículo 7 es la profecía clara acerca de la venida del Mesías. Pero porque ustedes no creen a Moisés, es porque tampoco creen en el Mesías. Y a lo largo de todos estos, por el tiempo otra vez, va a mostrar, por ejemplo, a José. Y va a decir que sus hermanos lo vendieron a José. ¿Por qué? Por envidia. Va a mostrar a Moisés y va a decir que cuando Moisés pensó que era el libertador del pueblo, ellos ¿qué hicieron? Lo rechazaron. Entonces va a usar dos palabras ahí y va a repetirlo varias veces para decir: José era un tipo de Cristo. Y sus hermanos tenían celos de él, envidia de él y lo vendieron. Moisés era un tipo de Cristo como libertador, pero el pueblo no lo escuchó y lo rechazó. Lo que estaba diciéndoles Esteban es: ¿no se dan cuenta que Cristo, ustedes por envidia, lo han rechazado y lo han entregado? Esteban estaba queriendo que vean en su sermón su propia realidad de una manera indirecta, y mostrándoles que ellos eran exactamente, como he dicho, como en Natán, como vemos en las parábolas, mostrando de una manera indirecta, mostrando su pecado de esas personas. Pero obviamente ellos no entendían y no escuchaban. Es así que Esteban va a tener que llegar desde el versículo 53 ya a hablar de manera directa, la aplicación de su sermón. Y termina Esteban en el versículo 50, desde el 51, y les va a decir ya de forma directa: ya no hablamos de manera indirecta, con parábolas, con historias. Ahora les resumo mi aplicación de mi sermón. Y les dice: duros de cerviz, incircuncisos de corazón, de oídos, vosotros resistís siempre el Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Es decir, todo lo que les he venido diciendo, la realidad de sus padres es la misma realidad de ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles, como le había dicho, y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, crujían los dientes contra él. Algo que me llama la atención en la predicación del Evangelio es: a menudo cuando vamos a predicar el Evangelio a una persona y notamos que las verdades del Evangelio le están ofendiendo a la persona, tratamos de alivianar, ¿no? Y una de las cosas que nosotros alivianamos eso es: yo soy también así, yo también soy como tú. Ya, no soy el único entonces, ¿no? O algo así. Pero no vemos eso en Esteban. Esteban va y les dice: es por tu culpa. Tú eres el responsable de la muerte de Cristo. Es lo que nosotros hacemos igual. El valor de Esteban. Ustedes, tercos, sus corazones, sus labios, pero sus corazones están lejos de Dios. ¿Y saben qué me llama la atención? Miren lo que pasa en el versículo 54. Después de que les dice eso Esteban, dice el versículo 54: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes. ¿Saben qué dice la Biblia de las Américas? Oyendo estas cosas, se ofendieron. Se ofendieron. Pero ¿saben qué es interesante? Que en el capítulo 2, el versículo 37, el apóstol Pedro predicó casi similar que Esteban.
casi similar, pero obtuvo otro resultado. Exactamente lo mismo. En el capítulo 2, en el verso 37, incluso se puede ver los versos. Miren lo que va a decir, Pedro le va a decir. Solo voy a leer desde el 36 porque es igual un discurso largo, un sermón largo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y aquí está la misma palabra. Y al oír esto, ¿qué pasó? Se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse. Lo mismo. Esteban les predica y les dice, ustedes son responsables, ustedes lo han matado, pero eso los ofendió. Pero Pedro predica lo mismo y los compungió. El mismo sermón, el mismo mensaje. Y eso me habla algo de, ya que vamos a entrar al último punto, acerca de la acción, su victoria de Esteban. Como he dicho al principio, cuando pensamos en Esteban y entendemos que este es el mismo concilio que mató a Jesucristo, y vemos cómo Esteban termina su sermón acusándoles de que ellos eran los responsables de la muerte de Cristo, fácilmente podemos decir, qué desperdicio. Esteban no murió, Esteban se suicidó. ¿Qué esperaba Esteban? Una simple pregunta, podía responder y se acababa, pero hizo todo esto. ¿Esteban estaba buscando que lo maten? Y por eso puse ahí como último punto la victoria de Esteban. La victoria de Esteban. Y cuando quería mostrar en Pedro, en su sermón, y Esteban, el mismo mensaje, pero dos resultados diferentes, es que nosotros tenemos que entender en la predicación, al ser testigos, que no somos testigos eficaces dependiendo del resultado que obtenemos, sino de la fidelidad al mensaje que proclamamos. El mensaje, Esteban hizo lo mismo, a Esteban lo mataron y en Pedro se arrepintieron. Lo mismo, los acusó de lo mismo. Entonces el resultado no nos pertenece a nosotros, solo es ser fieles al mensaje. Y ahora ya entrando acerca de la victoria de Esteban. Y esto es lo último. Esteban fue fiel. Y él era un hombre de sabiduría. Y no era alguien que estaba buscando la muerte, pero tenía un propósito más elevado que era anunciar a Cristo. Aunque estos hombres eran tan duros que habían matado a Cristo ya antes, era el mismo concilio, como he dicho hace rato, pero algunas cosas sucedieron por la predicación de Esteban que Esteban ni siquiera tal vez se dio cuenta que sucedieron. Y lo primero que nosotros vemos es algo interesante en sus Biblias, tal vez funciona con los números mejor. Miren lo que pasa en Hechos capítulo 1. En Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1:8 les dice, Cristo les está diciendo a los discípulos, lo que empezamos a leer, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Viene el Espíritu, reciben poder y es hora de ir a predicar, ¿sí? Ahora invertimos los números. Este es el 1:8. Ahora vamos al 8:1 y miren lo que pasa en el 8:1. En el 8:1 dice, y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Empezó la obra misionera con la muerte de Esteban. No fueron por voluntad propia, porque Cristo les dijo, van a hacer eso. No fueron por voluntad propia, fueron por persecución. Fueron porque escaparon y de esa manera hicieron lo que Cristo les dijo que tenían que hacer. Y eso nos recuerda a nosotros que Dios siempre va a hacer lo que ha dicho que va a hacer. Depende de ti si quieres ir a la fuerza o quieres ir de buena voluntad. Pero la muerte de Esteban empezó la expansión del evangelio. La obra misionera, fueron por todo lugar, escapando, pero predicando el evangelio. La otra cosa que logró la muerte de Esteban fue algo que a menudo no se puede ver. Pero noten que cuando están eligiendo ¿a cuántos diáconos eligieron? ¿A cuántos? A 7. Y solo se lo menciona Esteban, al menos al principio. Pero hay otro que después de Esteban, al ver el ejemplo de Esteban, va a cobrar valor al punto de que va a llegar a ser o igual o mejor que Esteban. Y ese es Felipe, ¿sí? Ese es Felipe. Miren lo que dice en el 8:5. En el 8:5, después de la muerte de Esteban, en el 8:5 dice, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y predicaba a Cristo. Versículo 12. Pero cuando
pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Versículo 13, también creyó Simón mismo, este mago, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que hacía, y estaba atónito. Versículo 40, pero Felipe se encontró en Azoto, pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Felipe agarró tal valor, tal ánimo, y nosotros sabemos que el valor es contagioso, como el desánimo es contagioso. La muerte de Esteban cobró tanto valor y ánimo en Felipe que el apóstol Pablo en uno de sus ya viajes misioneros se tiene que hospedar un día en la casa de Felipe. Y otra vez este gran apóstol Pablo, que le había titulado a Esteban como testigo, le va a dar un adjetivo a Felipe. Y eso está en el capítulo 21, en el verso 8. Capítulo 21, verso 8. Miren cómo lo llama Pablo a Felipe. 21, verso 8. Se está hospedando en su casa y dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entramos a la casa de Felipe, el evangelista. La vida de Esteban fue de tal ánimo para Felipe, y después hay mucho más del eunuco y cómo Dios lo traspasó, como Elías lo hizo, como esa teletransportación que experimentó Felipe, milagros de lugar en lugar al punto de que se ganó el título de evangelista. Y esto por el ejemplo y el valor de Esteban. Y obviamente, otro de los impactos y la victoria de Esteban fue ¿quién? El apóstol Pablo. Porque en el capítulo 8, en el 7:58, miren lo que dice en el 7:58. En el 7:58 dice, y echándole afuera de la ciudad, lo apedrearon, ahí lo empiezan a apedrear a Esteban, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Pablo nunca conoció a Esteban. Ese fue el primer y último sermón que Pablo escuchó de Esteban. Y Pablo dice que consentía en la muerte de Esteban. Posiblemente Pablo también es el que dice que crujía los dientes y se tapaba los oídos y decía, ¿por qué estamos escuchando? Pablo dio su aprobación para que apedreen a Esteban. Pero después nosotros tenemos en los capítulos de Hechos la conversión de Pablo. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención en la vida del apóstol Pablo fue en Hechos 9:9. En Hechos 9:9, después de su conversión, Pablo queda ciego, lo meten a la ciudad de Damasco y dice en Hechos 9:9, dice, está en un cuarto, se acaba de convertir, el Señor se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces Pablo se da cuenta que es Cristo y es verdad, y todo empieza a cobrar sentido en la cabeza de Pablo, y en el verso 9 dice, desde el 8, entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, no comió y no bebió. Yo creo, hermanos, no dice nada más la Biblia sobre esto, pero se acaba de convertir, días tal vez. El sermón de Esteban estaba en su mente, lo ha escuchado completito Pablo, y no ve, no va a comer, no va a beber nada. ¿Qué hizo esos 3 días Pablo ahí? Estaba hablando con un amigo y le decía, en el cielo van a haber grandes encuentros, ¿no? Y uno de esos ha debido ser el de Pablo y el de Esteban. Su verdugo, no sé, mi mente era como Pablo acercándose a Esteban en el cielo y diciéndole perdón. Pero gracias al mismo tiempo, porque fue su sermón quien empezó su ministerio y Pablo nunca paró, no paró. Entonces, Esteban tuvo victoria en Felipe, en la proclamación del evangelio, en el apóstol Pablo, pero yo puse ahí en la verdad principal, debemos ser testigos esperando aquel día de nuestro gran encuentro también. Y esto es algo, y con esto terminamos la última parte donde dice acá, después de que Esteban dice en el versículo
Dice, oyendo estas cosas se enfurecieron, el 54, y crujían enfurecieron sus corazones y crujían sus dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que estaba a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad lo apedrearon. Lo apedrearon. ¿Y saben qué es interesante? Hay algo aquí que la Reina Valera no nos deja ver. Pero si alguien tiene la Biblia de las Américas o la NBI o la NTV, pueden verlo. Pero en el original está. Miren esta última parte. Esteban está muriendo, lo están para apedrear. Y aquí dice Lucas y Esteban, miren lo que dice Lucas primero, dice, oyendo estas cosas se enfurecían, y el versículo 55, pero Esteban, aún en ese momento difícil de su vida, seguía lleno del Espíritu Santo, manso, puesto los ojos, dice, en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Si le preguntamos al escritor de los Hebreos, después de la obra redentora acabada de Cristo, ¿dónde está Cristo y qué está haciendo? Nos responde en el capítulo 10, 12, varios, está sentado a la diestra del Padre, conforme al Salmo 110 que dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Cristo está sentado en el sentido de su obra redentora que ya terminó, pero hay algo acá que no se ve en la Reina Valera, que está en otras Biblias donde dice, Lucas primero dice, y Esteban vio los ojos, dice los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie. He revisado la concordancia Strong y al menos en todo el Nuevo Testamento que aparece esta mención, Jesús a la diestra del Padre o sentado a la diestra del Padre, nunca aparece Jesús de pie, siempre sentado. Pero en esta oportunidad, no se ve en la Reina Valera, pero en el original Jesús se puso de pie. Pero algo interesante es que, miren, Lucas está diciendo, le está describiendo a Esteban. Lucas lo está describiendo. Y Esteban fijó los ojos en el cielo, vio a Jesús de pie a la diestra del Padre. Y el versículo 56 es mucho más interesante porque dice, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios, que está de pie a la diestra de Dios. ¿Dónde había escuchado esto Esteban? ¿Saben qué está sucediendo acá? Esto me dice que muy probablemente Esteban estaba en el mismo concilio que lo está juzgando ahora, cuando lo estaban juzgando a Jesús. ¿Quién dijo esas palabras? Cuando le preguntaron a Jesús si él era el Mesías, Lucas, si ven en Lucas, Jesús responde y dice, yo lo soy. Y te digo algo más, que de ahora en adelante veréis al Hijo de Dios a la diestra del Padre. Y lo que aquí está pasando es algo interesante porque Lucas lo está relatando a Esteban, mirando y viendo a Jesús de pie. Pero saben, Esteban está gritándoles a ellos, como diciéndoles, es verdad. Lo escuchó de Cristo y ahora lo está confirmando. Lo que él dijo es verdad. Lo estoy viendo. Y eso ya no pudieron soportar porque fue precisamente cuando Cristo dijo, me veréis a la diestra del Padre, que dijeron, basta. Y Esteban está repitiendo, pero está confirmando lo que Cristo había dicho. Y obviamente muchos comentaristas coinciden en que Cristo en ese momento se puso de pie para sostener a Esteban en este momento y al mismo tiempo para recibirlo. Y algo más, en el versículo 60 dice, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Capítulos más antes tenemos Hechos 5, Ananías y Zafira, que murieron. ¿Y saben qué dice de sus muertes? Cayeron y expiraron. Pero aquí dice, cayó y durmió. Como decir, Cristo lo sostuvo. Y yo quiero terminar. Este autor
normalmente nunca comparte experiencias. Martin Lloyd Jones, nunca. Sus sermones es muy centrado en la palabra, pero leyendo sus comentarios sobre este tema, quiero terminar con algo que él comentó. Primera vez que encontré de este autor una experiencia, y lo quiero leer para ustedes acerca de esto que está pasando en Esteban. Lloyd Jones dice lo siguiente, permítanme encontrar y leérselos acerca de Cristo de pie y recibiendo a Esteban. Lloyd Jones dice así. Dice, se los leo y con esto terminamos, hermanos. Querido amigo, permíteme contarte que recuerdo haber acompañado a un anciano, dice, el cual se había convertido a los 77 años de edad en su lecho de muerte. El hombre había vivido una de las vidas más tenebrosas y viles que se pueden vivir. Había sido un borracho, un adúltero, maltratador de su esposa y puede que hasta asesino. Había llevado una vida de vicio y de pecado. Yo lo vi convertirse cumplidos los 77 años. Pero lo que contemplé junto a su lecho de muerte fue más maravilloso aún. Tuvo una partida como la de Esteban, jamás lo olvidaré. Su pobre rostro era un mapa de cicatrices a causa de las peleas y las reyertas, pero mientras miraba, ese rostro se transfiguró. Comenzó a brillar como algo de gloria del cielo. Y entonces jamás olvidaré esto. Justo en el instante en que exhalaba su último aliento, una sonrisa angélica, beatífica, invadió su cara. Y luego abrió sus brazos. ¿Qué estaba sucediendo? No me cabe la menor duda de que la respuesta es, vio a Jesús esperándole y extendió las manos hacia él. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por la vida de Esteban. Y yo te pido, Señor, que nos ayudes a entender que el carácter en sí mismo o el conocimiento en sí mismo, todo esto es con el objetivo de dar testimonio tuyo, Señor. Y tal vez Esteban no pudo ver todo esto que sucedió y el impacto que causó su fidelidad y su amor para ti, Señor. Y aún en este sermón podemos ver el ánimo que transmite su vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a parecernos a Esteban porque él se parecía a ti, Señor. Ayúdanos a trabajar en nuestro carácter, a conocer más tu palabra y a tener el valor, a tener, Señor, la fuerza, el ánimo que tenía Esteban, Señor, para compartir tu palabra, para ser tus testigos, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por su ejemplo y sabemos, Señor, que también nosotros nos animamos sabiendo que aquel día llegará para nosotros donde tú, Señor, nos vas a recibir de la misma manera que has hecho Esteban. Pero también te quiero pedir, Señor, por aquellas personas que están aquí y no te conocen y no tienen esa esperanza, Señor. Te pido, Señor, que tengas misericordia de esta iglesia, de las personas que asisten acá y no te conocen y que tú traigas salvación a sus vidas, Señor. Te lo pido en tu nombre. Amén.